Robert Hansen murió en la cárcel el 21 de agosto de 2014, a los 75 años. Entre 1970 y 1983, según su propia confesión, mató a 30 mujeres en Alaska con un modus operandi muy particular. Las secuestraba, las subía a su avioneta y las llevaba al bosque donde tenía una cabaña. Allí las liberaba y las hacía correr, solo para dispararles a distancia como si estuviera de cacería. La noche del 13 de junio de 1983, el transportista Robert Young, que circulaba por una ruta de las afueras de Anchorage, en Alaska, vio a una chica joven que le hacía señas desesperada para que parara. Se detuvo y le ofreció llevarla a la comisaría, pero la chica le rogó que no, que la dejara en el Big Timber Motel, que desde allí llamaría a su novio para que fuera a buscarla. El conductor aceptó para evitar problemas con la chica, que traía unas esposas colgando de una mano y la ropa hecha a pedazos, como si hubieran intentado arrancársela, pero inmediatamente después le avisó a la policía. Cuando el oficial Greg Baker llegó al Big Timber Motel, la mujer aún llevaba las esposas puestas y después de algunas evasivas, le contó una historia casi imposible de creer. La chica se llamaba Cindy Paulson, tenía 17 años y dijo que había sido abordada en la calle por un tipo bajo, flaco y pelirrojo que le ofreció $200 para que le hiciera sexo oral en un rincón oscuro. Contó que estaban en eso cuando el tipo la esposó y la amenazó con una pistola. La obligó a subir a un auto y la llevó a una casa en el barrio Muldon. Ahí la violó y en un momento dado le introdujo el mango de un martillo por la vagina. Hasta ese momento el oficial Baker no había escuchado nada extraño. Un caso más de violación de una prostituta en Alaska, donde si había cosas que abundaban eran las prostitutas, los mineros violentos y las violaciones. Pero, de pronto, la historia de Cindy empezó a transitar un camino extraño. Después de violarla, el tipo la obligó a subir de nuevo al auto y la llevó a un descampado donde había una avioneta. Le dijo que volarían hasta su cabaña en medio del bosque. Pero el pelirrojo se descuidó un momento y Cindy pudo escapar corriendo hasta el camino más cercano, donde la había encontrado el camionero. En la parte de atrás del auto de su secuestrador había dejado un zapato azul que se le había salido del pie al escapar. Esa misma noche la policía encontró la avioneta y averiguó que pertenecía a un tal Robert Hansen, un panadero de Anchorage, casado y con 2 hijos. Cuando Hansen fue interrogado por los oficiales, negó las acusaciones y dijo que la chica estaba tratando de meterlo en un lío porque se negó a pagarle lo que ella le pedía. Entre el panadero y la pequeña prostituta, eligieron creerle al hombre. Así se les escapó de las manos el asesino en serie que buscaban tan desesperadamente, responsable de la muerte de por lo menos 17 y probablemente a más de 30 mujeres en los bosques de Alaska. Había empezado a matar en 1973 y 13 años después seguían sin identificarlo. Nadie relacionó a Hansen con la serie de desapariciones de mujeres, casi todas trabajadoras sexuales, que desde hacía tiempo venían ocurriendo en la región. Se decía no ser un tema importante, pues las prostitutas iban y venían, y la hipótesis es que se habían ido a probar mejor suerte a otros lugares. Nadie las buscaba. Tampoco pensaron que Hansen tuviera que ver con un cadáver que había aparecido en medio del bosque unos meses antes, el 12 de septiembre de 1982. Los policías John Daly y Howdy Holloway tenían franco de servicio y, como hacían habitualmente, fueron a cazar al valle del río Nick, en cuyo bosque solían cobrar buenas piezas porque allá abundaban los venados, los ciervos, los osos y las cabras salvajes. Ya anochecía y los policías volvían frustrados porque no habían podido matar siquiera una ardilla cuando, en un atajo poco transitado cerca de la orilla del río, vieron una bota semienterrada. Se acercaron y comprobaron que la bota calzaba un pie en estado de descomposición y que, siguiendo más abajo, había un cadáver completo, un cuerpo de mujer. La investigación quedó a cargo del sargento Rolly Port, un experimentado veterano que analizó meticulosamente la escena del crimen hasta que descubrió un cartucho percutido calibre .223 de uso común en rifles de alto poder como el M16, la AR-15 y el Mini 14, armas que son de uso exclusivo de las fuerzas del Estado, aunque en la salvaje Alaska las podía tener cualquiera. El cadáver fue analizado en Anchorage y se determinó que había muerto por las heridas de 3 disparos de ese calibre. La víctima se llamaba Sherry Morrow, de 24 años.
bailarina de caño y llevaba 6 meses muerta. La habían visto por última vez en el Wild Cherry Bar, donde comentó que un hombre le había ofrecido $300 por posar para algunas fotos. El hallazgo del cadáver de Sherry hizo que por primera vez la policía se preocupara por las otras prostitutas desaparecidas que se contaban por decenas. El sargento Lyle Hawksben fue el encargado de investigar los nexos entre ellas, el cadáver de Sherry y un par de casos sin resolver. El primero de esos casos databa de hacía mucho tiempo y se trataba de un cadáver de una mujer a la que se llamó Eklugna Annie por el lugar donde fue hallado. En 1980, unos obreros habían encontrado los restos de una mujer en una tumba al ras del suelo cerca de un camino llamado Eklugna. Jamás pudo ser identificado por su avanzado estado de descomposición, ya que los animales salvajes se habían comido buena parte de él. Ese mismo año apareció muy cerca de Eklugna otro cuerpo semienterrado en un pozo de arena. Igualmente estaba en avanzado estado de descomposición, pero se pudo identificar como Jani Messina, bailarina topless del lugar. En los dos casos, las balas eran del mismo calibre. Había muchas desapariciones y por lo menos 3 cadáveres, pero ni una pista, salvo las balas. Como la policía no daba pie con bola, se requirieron los servicios de un legendario perfilador del FBI, el agente especial John E. Douglas, que se trasladó a Alaska para analizar la evidencia que le ofrecía la policía. Douglas estableció que el asesino elegía prostitutas y bailarinas topless porque son muy proclives a moverse de ciudad en ciudad, y la súbita desaparición de alguna no levantaría mayor preocupación. Y fue Douglas quien reparó en la acusación de Cynthia Hansen, a la que nadie le había dado crédito. Cuando estudió el perfil del panadero, les dijo a los policías que su baja estatura, el hecho de que tuviera muchas cicatrices producto del acné y su evidente tartamudeo lo hacían pensar que de joven había sido objeto de burlas de sus semejantes y que con toda probabilidad había sido rechazado varias veces por las mujeres a quienes deseaba acercarse. De ese modo era seguro que tenía una autoestima muy baja y que vivía en un lugar apartado como Alaska era para aplacar un poco de su malestar personal. Atacar prostitutas podía ser una manera de cobrarse venganza por las humillaciones vividas durante la adolescencia. Por otra parte, algunos policías que conocían a Hansen le dijeron que era un gran tirador, que había ganado premios de tiro al blanco y que solía jactarse de las piezas que cazaba en el bosque. Con una sonrisa, Douglas le contestó: tal vez se cansó de cazar venados y osos y se dedicó a piezas más interesantes. Con el informe del perfilador del FBI, la policía consiguió una orden judicial para allanar la casa de Hansen, pero en una primera inspección no encontraron nada que pudiera incriminarlo. Estaban a punto de terminar y marcharse cuando un oficial descubrió un escondite en el ático. Allí encontraron diversos rifles de alto poder, así como pistolas, un mapa de navegación marcado en varios sitios, identificaciones de las víctimas, recortes de periódico y algunas piezas de joyería. Al fondo había un rifle mini 14 calibre .223 que coincidía con la munición que había matado a las víctimas, y también un zapato azul, el que había perdido Cindy al escaparse del auto. En la comisaría, Hansen negó cualquier relación con los homicidios, pero abrumado por las pruebas, se dio por vencido y pidió un abogado. Lo detuvieron acusado de fraude, asalto agravado, secuestro, portación ilegal de armas y robo. El 3 de noviembre de 1983, el jurado de Anchorage acusó formalmente a Hansen de portación indebida de armas, robo en segundo grado y secuestro, guardándose el cargo de homicidio hasta no recibir las pruebas de balística. Hansen se declaró inocente de todos los cargos. El juez le impuso una fianza de $500,000, así que debió esperar el juicio en la cárcel. El resultado de las pruebas de balística llegó procedente de los laboratorios del FBI en Washington el 20 de noviembre de 1983 y demostraron que los casquillos hallados habían sido disparados con el rifle Mini 14 incautado en la casa de Hansen. Acorralado por las pruebas, Hansen buscó llegar a un arreglo, confesaría detalladamente sus crímenes a cambio de ser condenado únicamente por los 4 homicidios que se conocían hasta el momento. Además, purgaría su sentencia de cadena perpetua en un recinto federal en vez de una prisión de máxima seguridad. En su confesión, relató que su modus operandi consistía en contratar a las prostitutas y secuestrarlas. Después, las subía a la avioneta y las llevaba al bosque donde tenía una cabaña. Me gustaba ver cómo se congelaban de miedo. En la cabaña las violaba y después las soltaba en el bosque y les daba la oportunidad de escaparse.
Esperaba que se alejaran y después practicaba tiro al blanco con ellas. Nunca erré un disparo, dijo. Los interrogadores le mostraron un mapa del bosque y señaló unos 30 lugares donde, dijo, había enterrado los cadáveres. Al día siguiente se hizo una expedición en un helicóptero militar y Hansen los condujo a 12 sitios diferentes. Se recuperaron únicamente 7 cuerpos. Para entonces, los medios ya lo llamaban The Butcher Baker, un apodo que combinaba su hobby sangriento y su oficio de panadero. El 18 de febrero de 1984, Robert Hansen se declaró culpable de los 4 homicidios acordados y recibió sentencia de 461 años de cárcel sin derecho a libertad condicional. Inicialmente fue enviado a una penitenciaría en Pensilvania, pero en 1988 regresó a Alaska a ser uno de los presos fundadores del centro correccional Spring Creek. El carnicero panadero murió a los 75 años. El 21 de agosto de 2014 en el complejo correccional Anchorage, donde había sido trasladado unos meses antes, pues estaba enfermo y no arrepentido.